Listo, Edith. ¿Arranco Preséntate. presentando? Sí, 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 sí. Ok. Bueno, mi nombre es Diego Bello, soy arquitecto e ingeniero civil, soy el director administrativo y uno de los socios fundadores de Green Loop, y actualmente lidero toda el área administrativa de la compañía. Ok, espectacular. Pues primero, cuéntanos un poco qué hace Green Loop, a qué se dedica, cuál es su nicho de mercado, con qué tipo de compañías trabaja, eh, esencialmente eso. Ok. Green Loop es una firma de consultoría, la creamos en el 2009, somos enfocados en consultoría en sostenibilidad para el sector construcción. Eh, y digamos que nuestro enfoque está en orientar a los desarrolladores o constructores a identificar oportunidades para hacer construcciones más eficientes, más sostenibles y mitigar el impacto ambiental que se genera en las emisiones asociadas a la construcción. En general, digamos que nuestros servicios van desde el nivel del edificio, asesorar los proyectos para optimizar los edificios y identificar dónde hay oportunidades de mejora. Vamos un poco más allá y pasamos la frontera del edificio al desarrollo urbano y ver cómo a nivel de ciudades, comunidades, barrios podemos tener un impacto positivo en términos de sostenibilidad. Y también llegamos al nivel organizacional, cómo a través de las organizaciones logramos esas metas de descarbonización para, pues, hacer frente al cambio climático. Si quieres, puedes usar la presentación que estábamos viendo ahorita. La verdad me Ok, parece que es bastante eficiente y aporta mucho. bueno, entonces espérame, me devuelvo aquí que la había cerrado. ¿Y tú después lo editas o qué? No, la verdad los dejo tal cual como están. No tengo ningún problema con eso. Creo que siento que se le aporta más a la experiencia. Que la gente Ok. prepare y presente las cosas como son, como deberían ser. Bueno, entonces como les contaba, pues básicamente Greenloop es una firma de consultoría. Nosotros arrancamos en el 2009 y arrancamos muy orientados a los edificios, a hacer análisis de los edificios y orientar a los constructores y desarrolladores en cómo optimizar el edificio. Digamos que ese fue como nuestro primer eh, caballito de batalla, nicho de mercado. Nos dimos cuenta que la construcción en Colombia en realidad tiene mucho potencial el tema de eficiencia energética, porque muchas veces lo que ocurre es que los desarrolladores delegan la responsabilidad de definir los sistemas en los diseñadores. Entonces le dicen al diseñador, venga, yo necesito hacer este edificio eh, y necesito que tenga aire acondicionado. Y entonces el que termina definiendo qué sistema de aire acondicionado es el diseñador. Ni siquiera se cuestionan como, ¿será que esa sí es la mejor alternativa? Simplemente es como, ¿por qué tiene ese edificio ese sistema de aire acondicionado? No, porque el diseñador dijo. ¿Y era la mejor alternativa? No sé, pero eso fue lo que dijo. Y entonces ahí hay una oportunidad tremenda y es, no quiero decir con esto que los diseñadores lo hagan mal, no necesariamente, pero muchas veces también lo que ocurre es que cuando diseñamos y diseñamos algo técnicamente, por lo general nos mantenemos en una línea. Entonces, si yo soy bueno diseñando sistemas BRF, pues posiblemente a la mayoría de proyectos busco ponerle sistema BRF. Si Claro. me gusta el sistema de agua helada, entonces a la mayoría de proyectos le pongo agua helada. Y uno encuentra que normalmente hay tendencias de diseño y casi siempre tratan de ir por las mismas líneas de siempre lo he hecho así y así me ha funcionado, entonces ¿por qué habría de cambiarlo? Pero lo que encontramos y lo que ya hoy en día sabemos es que los edificios son como seres vivos. Y los seres vivos tienen unas particularidades muy marcadas. No todos pueden funcionar de la misma manera. Aunque sean dos hoteles en Bogotá,
posiblemente uno responde a unas condiciones y el otro responde a otras condiciones y por lo tanto los sistemas deberían ser pensados para esas condiciones que tengo particulares. Es muy raro que encuentre una misma geometría o un mismo lote o un mismo vecino que me hace sombra. Todas esas variables empiezan a impactar en cómo se desempeña energéticamente un edificio. Entonces, empezamos a ser muy robustos en entender eso, en entender de manera integral el edificio, cómo se comporta y en orientar a los desarrolladores a definir, ok, si estas son las condiciones de mi proyecto, ¿dónde hace sentido poner la plata? ¿Hace sentido ponerlo en la envolvente? ¿Hace sentido ponerlo en el aire acondicionado? ¿Hace sentido ponerlo en la iluminación? ¿Hace sentido poner un sistema de automatización de iluminación? Entonces, eso es un poco como lo que empezamos a hacer desde el inicio en Greenloop y nos volvimos, digamos, muy fuertes en ese sentido para orientar a los constructores. Usando un poco la analogía de los seres vivos, una cosa que suelo decir es como, haga de cuenta que los diseñadores somos como el doctor para el paciente que es el edificio. Sí, Y si el paciente tiene gripa, pues no a todos les funciona la misma medicina, ¿sí? Puede que uno se cure con el acetaminofén y reposo, pero puede que otro antes se empeore por darle acetaminofén y reposo. Entonces, a ese otro hay que ver qué le doy para que se mejore y funcione bien. Eso es un poco lo que nosotros hacemos. Nos dimos cuenta, bueno, hoy en día somos un equipo de 43 profesionales, tenemos sedes en Bogotá, Medellín y Miami, y nos dedicamos a eso fundamentalmente, a orientar a los constructores en dónde poner la plata. Por eso digamos que muy en línea de lo que hacemos, que es básicamente ayudarlos a recorrer esa senda, porque es que además hoy en día está muy, digamos, de moda, muy actual el tema de sostenibilidad. Entonces muchos constructores se ven enfrentados a, ok, ¿cómo hago yo para hacer mi proyecto sostenible si la competencia lo está haciendo? Si de pronto vi una oportunidad de sacar un crédito constructor, pero me dijeron que si yo tenía una certificación en sostenibilidad y no tengo ni idea qué es eso. claro. O quiero generar un reporte de sostenibilidad a nivel organizacional y no sé qué hacer. Quiero medir mi huella de carbono y no sé cómo hacerlo. Entonces, en realidad nosotros somos ese aliado en esa meta de lograr negocios de bajo carbono. Y por eso, digamos, tenemos como las tres líneas fundamentales de negocio. Una es a nivel organizacional, ayudamos a las empresas a identificar a nivel organizacional todos estos temas de cómo medir la huella de carbono, dónde está el impacto, cómo mido, qué mido, si en la obra, cómo mido los impactos en la obra, a qué nivel de detalle, cómo lo pongo eso en reportes de sostenibilidad para poder empezar a trazar metas en el corto, mediano y largo plazo y cómo me vuelvo cada vez más consciente del impacto que estamos generando a nivel de actores de la sociedad con el medio ambiente. Al final, una cosa que es importante tener en cuenta es que la población va a seguir creciendo. Hoy en día somos 8 billones de habitantes en la Tierra, pero se espera que al 2050 seamos cerca de 10 billones de habitantes, o sea, vamos a seguir creciendo y obviamente eso supone que tenemos que seguir construyendo, porque además hoy en día hay un déficit de vivienda, por ejemplo. Países como Colombia tienen déficit de vivienda, entonces indiscutiblemente vamos a tener que seguir construyendo. La pregunta es cómo seguimos construyendo de manera inteligente y de manera sostenible. Y ahí digamos que se va a linkear un poco con todo lo que vamos a conversar hoy de BIM y las tecnologías que ayudan a hacer esos procesos mucho más eficientes. Por otro lado, digamos que no podemos lograr generar o mitigar o reducir el impacto ambiental si no miramos más allá de la frontera del edificio. Necesitamos mirar los desarrollos de barrios, los desarrollos de ciudades y cómo construimos comunidades que realmente sean sostenibles. Eh, digamos que aquí, por ejemplo, en esa imagen hay un desarrollo para una zona de Bogotá y Bogotá indiscutiblemente es un ejemplo de el potencial que tenemos para poder hacer comunidades. Una población gigante que sigue construyendo, pero si lo seguimos haciendo de manera desordenada, pues Sí, después va a ser más difícil
y más costoso y con mayor impacto ambiental el tratar de darle una solución de transporte a la gente, de alimentación, de calidad de vida. Se vuelve mucho más complejo. Entonces, eso es algo que deberíamos pensar desde la planeación de los territorios, de las ciudades, del crecimiento, los POTs. Todo debería ir en realidad orientado a hacerlo más sostenible. Eh, yo digo que, por ejemplo, el tema de andar en bicicleta, pues es una buena práctica de sostenibilidad, pero no es la solución, por ejemplo. A nivel de una ciudad como Bogotá, es que imagínense vivir en la 170 e ir hasta la 26 todos los días en bicicleta. Pues sí, algunos lo hacen, pero no la mayoría de la población. Y pretender que así se resuelva, pues es muy complejo. Entonces, hay que mirar las ciudades también como elementos que necesitan ese enfoque desde la sostenibilidad y de cómo desarrollamos inteligentemente las comunidades. Indiscutiblemente los edificios. Los edificios al final, eh, pues en el ámbito general del constructor es el más cercano, donde tenemos mayores posibilidades de impactar directamente, de optimizar y demás, y ahí digamos que los apoyamos también a los constructores a identificar dónde hace sentido nuevamente poner la plata, fundamentalmente. Claro, 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 espectacular. ¿Qué tecnologías usas para esta vaina? ¿Cómo resuelves todo esto? Es un cúmulo de herramientas en realidad. Eh, por un lado, digamos, tenemos software de modelación energética que permite predecir y cargar en un software, en un modelo tridimensional del edificio, parámetros de clima, ocupación, materiales, comportamientos urbanos, comportamientos humanos frente a ciertas condiciones y tratar de predecir en el ámbito de un año cómo se va a comportar un edificio. Es básicamente hacer una predicción de cómo se va a comportar un edificio y eso cómo impacta energéticamente, cuáles son las demandas energéticas y de recursos en agua y demás. Eh, ¿Para qué? Porque al final un poco la filosofía es que el papel lo aguanta todo. Entonces en el papel yo puedo generar múltiples escenarios donde puedo entender cuál es la combinación de factores que más hace sentido para implementar en el proyecto. Entonces, por ejemplo, en esta imagen hay un edificio en Medellín, es un edificio de oficinas. En este simulamos la fachada del edificio y hasta qué punto vale la pena meterle más plata a la fachada del edificio, al vidrio como tal, a la especificación de vidrio. ¿Cómo combino eso, por ejemplo, con elementos como cortasoles? ¿Hasta qué punto le meto a los cortasoles? ¿De qué tamaño los hago? Y eso en contraprestación, ¿qué impacto tiene en el aprovechamiento de luz natural? ¿Qué tanto voy a necesitar de automatización del sistema de iluminación? ¿Qué tanto voy a necesitar de sistemas de aire acondicionado? Entonces, al final se vuelve una cantidad de variables que tengo que encontrar, es como una balanza en a cuál le doy el peso justo para que finalmente obtenga un edificio que funcione de manera adecuada. Y ese es un poco el reto. ¿Cómo, cómo hago eso? Indiscutiblemente necesito tecnología. O sea, no hay forma de hacerlo manualmente. O sea, tratar de que en un papel resuelva la ecuación para encontrar la solución de la mejor ventanería y el mejor sistema de aire acondicionado yo diría que es prácticamente imposible. O sea, de pronto se puede, pero demandaría mucho esfuerzo. Entonces, indiscutiblemente para poder hacer estos procesos de optimización de edificios es necesaria la tecnología y parte de ella es pues todos estos modelos tridimensionales que permiten hacer esos análisis dinámicos. Eh, que usan además sistemas de procesamiento de información bastante robustos. Nosotros hoy en día tenemos básicamente 3 servidores dedicados a hacer modelos energéticos. Eh, y un modelo de un edificio como este, que fácilmente puede tener unos 30.000 metros cuadrados, es un modelo que usando servidores y computadores muy robustos se puede demorar 2, 3 días en procesar la información para decirte cuánto es el consumo. Y hay que hacer procesos iterativos, o sea, no es que lo lanzaste una vez y obtuviste el resultado, no, en realidad tienes que hacer procesos iterativos para encontrar realmente
cuál es la mejor solución. Entonces, indiscutiblemente la tecnología es necesaria para poder hacer esto. O sea, es como que juegan con varias variables dentro del edificio. Ujú. Coges y tiras otra prueba y tiras otro ensayo y tiras otro ensayo hasta que obtienes realmente la forma más eficiente en cada aspecto de ese edificio, ¿no? Exacto. De hecho, una forma como se hacen estas iteraciones es que muevo un parámetro a la vez. ¿Por qué? Ok, Porque si yo los muevo todos a la vez, pues no sé cuál fue el que generó el ¿cuál impacto. fue el que te ayudó, claro? Dejo todo fijo, digamos, en términos de clima, ocupación y curvas de operación y demás, cargas internas, externas y demás, y muevo, por ejemplo, solamente la especificación del vidrio. Entonces muevo la especificación del vidrio y miro el impacto. Después puedo hacer ejercicios con cambio el sistema de aire acondicionado y miro el impacto. Cambio las protecciones solares pasivas y miro el impacto. Y después al final, o sea, obviamente es un poco más robusto de lo que estoy diciendo, pero es una forma Claro, sencilla de entenderlo. Y después en realidad lo que encuentro es cuál de las combinaciones de variables es la que hace da el mejor resultado. Obviamente no es una ciencia, bueno, busca ser una ciencia bastante exacta, las modelaciones son bastante precisas, pero no resulta ser exacta porque al final eh, el desempeño energético de un edificio dependerá mucho de las personas que lo usan, ¿cierto? Entonces, claro. si yo después manipulo, por ejemplo, dejo la luz prendida todo el día porque pues a mí se me ocurrió que como es sostenible no importa, pues evidentemente va a haber un comportamiento que no es el adecuado y un consumo de energía. Pero busca, digamos, reproducir de la mejor manera con tecnología eh, el comportamiento que va a tener un edificio y encontrar las mejores variables. No, espectacular. Y digamos que todo este tema de la data porque para alimentar esa información, para alimentar estas simulaciones, imagino la cantidad de información y de data previa que necesitas para poder simular todo esto que vas a hacer en ese edificio. No sé cómo manejan ese tema de la data. Sí, o sea, las fuentes de información son muchas. Parte desde la misma, digamos, geometría del edificio, ¿cierto? Y en eso, por ejemplo, cada día yo sí reconozco que el mercado colombiano ha ido mejorando en la generación de la información, por lo menos en los proyectos grandes, digámoslo de esa manera, como los proyectos que tienen la capacidad de tener un presupuesto suficiente para incorporar temas como modelos BIM, ¿sí? Sí, Eh, entonces, esa alimentación de información es muy buena porque sí permite tener un mayor control, digamos, de qué es lo que estoy poniendo en el edificio con mayor precisión y es un solo repositorio de información que es en vivo, básicamente. Entonces, eso ayuda mucho en la alimentación de los modelos, porque sí tengo la información clara de cómo es la geometría, cuál es la especificación de vidrio que se está proponiendo inicialmente, o los elementos arquitectónicos que se pretenden tener, el clima, etcétera, el sistema de aire acondicionado, y todo eso lo empiezo a alimentar en los modelos energéticos que finalmente son las herramientas que me permiten predecir el comportamiento del edificio. Pero indiscutiblemente la cantidad de data que es el input de generación de los análisis es significativa, por eso necesitamos servidores, no simples computadores, sino servidores para poder procesar la información. Y la data que se genera también es tremenda. O sea, al final yo tengo una cantidad de data que me permite hacer análisis muy detallados. O sea, podría llegar al nivel de entender, ok, el sistema de aire acondicionado solamente, o sea, ya definí el sistema que es, con los aislamientos, la tipología, la tecnología, etcétera, pero una variable muy pequeña como el setback o el set point de un sistema puede tener un impacto. Entonces, al final, todo ese nivel de detalle en la data también lo puedo analizar y lo puedo utilizar como herramienta de optimización. Entonces, es una cantidad de información tremenda. ¿Cómo capturas esa data? ¿Cómo la que estás recibiendo, cómo la capturas? Normalmente se generan reportes de información que son muy parecidos a los reportes o a lo que podría tener
en una plataforma BIM donde obtengo resultados. Ya, yo casi que podría incluso sacar los reportes y conectarlos a un modelo BIM y dejarlos como repositorio que me permitan analizar esa información posteriormente. Pero son básicamente reportes de los resultados de simulación de las diferentes variables y Ah, demás. bueno, pero esta data que te sale de los procesos de simulación, no del edificio, sino del proceso de simulación. Del proceso de simulación, pero puedo llegar al nivel de detalle que yo quiera. O sea, yo puedo analizar un punto específico del edificio. O sea, por eso es data, o sea, son reportes que son casi que data viva, Claro. donde yo puedo ir a ver, ok, listo, el comportamiento térmico de un espacio en particular que se me está saliendo el parámetro, puedo ir a analizar ese punto en particular. Entonces, ¿cómo lo hago? En el modelo directamente voy al reporte, busco el espacio y lo veo en 3D, qué es lo que está pasando. Puedo encontrar incluso, ok, este espacio está fuera de lo deseado en términos de confort, por ejemplo, porque tengo X parámetro que está impactando en ese desempeño. Entonces puedo tomar decisiones sobre particularmente ese espacio, o puedo tener sobre la generalidad de un piso, o puedo tener sobre la generalidad del edificio. O sea, depende de lo que yo quiera llegar. Al final son modelos tridimensionales que te permiten tener todo el detalle que quieras de la información y del nivel específico que quieras analizar. Espectacular. Vamos con un mundo hipotético y si pudiéramos capturar la data del edificio y devolverla al modelo, ¿eso cómo crees que beneficiaría tal vez a los modelos que estás haciendo? O De hecho, la puedes devolver al modelo. sea, la data que tienes en el edificio, o sea, lo que está pasando, digamos yo, no sé, simulé en el edificio, Ah, en el simulé el programa, comportamiento claro, energético, en el simulé desempeño. el programa de comportamiento energético, ¿cierto? Y después construí un edificio. Y si después ese edificio te pudiera devolver información respecto a eso, el edificio real, real, ya funcionando con ese Sí. comportamiento energético real, si te lo pudiera devolver a los modelos que tenías antes y pudieras hacer una comparación, ¿cómo crees que esto te podría eh, impactar en lo que estás haciendo? Ese es el futuro. Eso es lo que va a pasar en realidad. Hoy en día es difícil convencer a la gente de poner muchos medidores, porque la gente lo ve como un costo y no lo ve como una inversión a futuro. Pero en realidad yo creo que, nuevamente, usando la analogía de que los edificios son seres vivos, tenemos que monitorearlos. Porque es que al final si hay una frase muy sabia que dice que lo que no mido no lo puedo gestionar. Entonces, si yo no mido qué es lo que está pasando en el edificio y ojalá en un nivel de detalle muy específico, pues difícilmente puedo saber si lo que predije en el modelo inicial es realmente lo que está ocurriendo. Y si lo que está ocurriendo realmente es susceptible de ser mejorado. Entonces, la realidad es que eso va a ser, o sea, al final lo que ocurre en el ciclo de vida de un edificio es, uso un modelo tridimensional para predecir. Después, mido en el edificio construido. ¿Para qué? Para alimentar mi modelo tridimensional otra vez, para volver a hacer escenarios de optimización. Y así sucesivamente, o sea, siempre puedo irlo alimentando de pronto para aparecieron nuevas tecnologías. Puedo hacer un reemplazo tecnológico cuando el edificio ya tenga 10, 15 años, 20 años de operación. Entonces, ¿cómo cómo lo sé? Básicamente, ya, o sea, los modelos que hacemos en fase de diseño y construcción son modelos, digamos, energéticos que normalmente usan todas estas variables de clima y demás. Los que hacemos después o alimentamos, porque ya es la misma base, digamos, de modelo, pero lo alimentamos con data medida en sitio, son lo que llamamos modelos calibrados. Modelos Ok. calibrados que me permiten tener la base de análisis de optimización de lo ya operativo real y se compara contra lo que tenía proyectado, pero también me permite compararlo contra lo que yo supondría que es una operación adecuada del edificio y dónde puedo optimizar. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que yo sí creo que es el futuro es identificar cómo puedo medir más dentro de un edificio. Eh,
y una de las tecnologías que hace poco veía por ahí en una charla que definitivamente creo que va a ser uno de los puntos centrales que estaremos conversando por ahí en unos 5 años, es cómo le meto toda esa sensórica a los edificios, ¿cierto? Porque es lo primero que uno dice, ¿cómo lo meto y cuánto cuesta? Y en esta charla me pareció muy interesante porque mostraban que si volvemos las lámparas puntos de observación, tenemos ojos en todas las partes, en todas partes del edificio. Claro. ¿Qué es lo que más se repite en cualquier espacio? Bombillos. Tenemos bombillos por todo lado. Si los bombillos los volvemos puntos de recolección de datos, ¿cierto? Con sensores, cámaras, conectados a Internet, Ujú. pues básicamente tengo una red de todo el edificio. Con las luminarias puedo ver si el espacio está ocupado o desocupado. Puedo entender en un periodo de un año cuántas horas al año realmente ese espacio estuvo ocupado. Puedo tomar decisiones, ok, por ejemplo, si es un colegio, ¿cierto? Tengo un colegio, un piso típico de colegio de aulas y tengo un Sí, sistema de aire acondicionado que le distribuye a todas las aulas del piso, pero yo necesito prender el equipo porque es un equipo compartido para los pisos, pero encuentro que solamente 2 de 10 salones están ocupados a través de esa data, pues me doy cuenta que tengo una oportunidad de uso. ¿Y qué pasa si veo que es que el salón que usan es el primero y el último y entonces el corredor permanece prendido porque la gente que circula acá hace que consuma energía en esa circulación y demás, pero en realidad todos los demás salones están apagados la mayoría del tiempo? Puedo tomar decisiones operativas sencillas de, ok, lo redistribuyo, lo cambio y cambio este circuito y entonces lo organizo de esta manera. Entonces, al final yo sí creo que todo ese tema de el Internet de las cosas metido a los edificios, eso es el futuro, definitivamente. ¿Qué tanto tiempo nos va a tomar llevar y cambiar las prácticas que hoy en día tenemos a eso? No lo sé, no lo sé. Ojalá me equivoque, yo quisiera que fuera muy rápido, pero la realidad es que los seres humanos somos de llevar la inercia. Si está funcionando así como venimos haciéndolo hace 20 años, ¿por qué habríamos de cambiarlo, cierto? Yo creo que tiene que pasar algo muy disruptivo para que nos ponga a pensar como, oiga, sí, tenemos que tomar acción, porque la tecnología está y está bastante desarrollada. ¿Cómo la implementamos? Yo creo que es un poco un cambio de mentalidad, un cambio de percepción de los costos asociados a eso. Cuando lo miro no solamente en el costo de la inversión inicial, sino lo miro en lo que puedo obtener en el ciclo de vida. Porque es que lo que pasa es que si yo miro cuánto cuesta invertir en eso, pues sí, muy seguramente la ecuación no me da, ¿cierto? Pero si claro. yo miro es a través de los ahorros que puedo obtener durante todo el ciclo de vida de un edificio, ahí la cosa cambia. Entonces sí hace sentido tener esa inversión inicial porque es que va a tener una fuente de información tremenda que me permite optimizar. De otra manera no lo podría hacer. Y yo creo que un poco el ejemplo de que, o sea, todas las industrias en cierta medida van hacia allá es si usamos de referencia a otros segmentos del mercado. Por ejemplo, los carros. Los carros anteriormente solo nos decían si se está acabando la gasolina y pare de contar. Era lo único que nos decían. Hoy en día un carro tiene sensores hasta o sea, si tú te sientas y no te pones el cinturón, él tiene un sensor en el asiento. Si, si, si ve que pasa un peatón, el carro frena. O sea, la sensórica existe, la Claro. tecnología existe. Lo que necesitamos es que eso llegue al sector de la construcción y que los desarrolladores se apropien de eso y se den cuenta que hay oportunidades. Ojalá sea más pronto que tarde ese cambio, pero yo creo que es más un cambio cultural que cualquier otra cosa. Sí, sí, creo que tenemos que empezar por empezar a Hmm. proponerlos y yo creo que así como Tesla, ¿no? Ahorita que hablabas de la sensórica de los carros, yo creo que uno obliga a los demás a moverse. Eh, las estampillas que se hacen en la selva arrancan por un solo animal que se empezó a mover. Y todos Sí, los demás están en pánico y se mueven a la vez para no morir. Entonces creo que hmm. lo que dices es cierto, eso
Ese instinto de supervivencia creo que es lo que va a obligar a las sociedades a moverse y a esta industria a moverse un poco más hacia ese tipo de cosas. Todo esto que tú haces y todo esto que estamos proponiendo ahorita, ¿cómo impacta económicamente a los clientes y económicamente a los desarrolladores y a los dueños mismos de los edificios, a los ocupantes mismos de los edificios? Esa es una pregunta difícil de resolver Yo sé, porque depende cómo lo mire uno. ok, Si hablamos, por ejemplo, de meterle tecnología a los edificios, desafortunadamente no es lo más popular. Digamos que desafortunadamente más bien todavía pensamos como tratemos de hacer el edificio al menor costo posible para sacarle la mayor rentabilidad. Cambia un poco cuando los escenarios son que voy a desarrollar un edificio en el que yo me lo voy a quedar para operarlo y arrendar, por ejemplo. Entonces ahí sí, a veces el desarrollador dice, ok, estaría dispuesto a invertir en esto porque puedo sacarle provecho en el negocio global, ¿cierto? Pero si es para construir y vender, ahí son los mayores retos, porque muchas veces incluso los desarrolladores dicen, yo para qué le meto esto si al final lo puedo vender por lo mismo metro cuadrado. O sea, el factor de definición del cliente no está en si es sostenible, si se hizo un modelo BIM, si la obra fue más eficiente, más rápida. En realidad no me va a marcar tanto en cuánto puedo vender por metro cuadrado el apartamento, ¿cierto? Entonces, yo claro, creo que al final se vuelve un cúmulo de parámetros que ojalá, y yo creo que un poco hacia allá va, pero ojalá sea más rápido esa transición y es incluso muchas cosas que se implementan en el medio resultan ser porque la competencia lo hizo. Entonces, tradicionalmente los planos de una obra, ¿cómo los hacíamos? A mano. Pero alguien empezó a usar AutoCAD y entonces se dio cuenta que, lo hacen en AutoCAD. Y mire, entonces corregirlo es más rápido y no me toca borrar el plano y volver a hacerlo, sino que ya puedo imprimir 10 veces el plano. Entonces, venga, empecemos a mirar cómo le invertimos a eso. Eh, por ejemplo, el tema de BIM, mucha gente hoy en día lo está haciendo porque ve que los demás lo hacen, no de un análisis profundo y entonces lo usamos ahí como a medias. Entonces, sí, estamos usando BIM, pero le imprimimos el plano, un poco lo que tú decías, imprimimos el plano en la obra porque es que yo me siento más cómodo con el plano en físico, es que si no está en físico y no veo el rack de planos ahí, no siento que estoy en una obra. Eh, y yo creo que al final es un poco también una combinación entre cultural y demás, pero yo creo que el mercado sí afortunadamente ha ido migrando a implementar ciertas prácticas que al final resultan ser beneficiosas en el modelo general, eh, que yo creo que no cuestan más en realidad. O sea, el impacto en costos, si uno lo mirara de manera integral, claro, tiene una inversión, pero si yo supiera sacarle provecho a eso en el modelo global del ejercicio, pues podría darme cuenta que hace más sentido usar BIM, hacer una integración, optimizar y demás, porque de hecho me va a ahorrar algunos costos que posiblemente tengo en la construcción, porque evito interferencias, porque lo hago más rápido, desperdicio menos material y demás, y puedo sacarle mayores réditos. Entonces, solamente el ahorro de tiempo y de materiales posiblemente me va a pagar esas inversiones. Y lo mismo pasa en los temas energéticos. O sea, si yo logro visualizar de manera anticipada que eso me va a dar beneficios a futuro, pues muy seguramente estoy más dispuesto a invertir en esas consultorías o en esos servicios de optimización. Una de las cosas que por lo menos en nuestro negocio ocurrió es que los primeros proyectos con algunos clientes fueron difíciles de convencerlos que los hicieran sostenibles. Y después de haber surtido el proceso se dieron cuenta, pero es que esta gente no es un certificador, en realidad es un integrador técnico que me ayuda a identificar dónde poner la plata.
entonces sí me sirve y lo voy a poner en el siguiente proyecto. Porque el conocimiento y el aporte que me dan a entender la esencia de dónde optimizar los sistemas, pues hace sentido, ¿sí? Entonces yo creo que nuevamente es un cúmulo de variables. Habrán algunos constructores que lo ven con mejores ojos, otros no. Pero yo creo que es una transición normal del mercado. Nuevamente usando la referencia de los carros, pues los carros eléctricos ya están disponibles. Habrá quienes dicen, no, pero es que un carro tan costoso no me lo voy a comprar, ¿cierto? No es Claro. una necesidad que tengo hoy en día cuando el Renault 4 que tengo, así consuma más gasolina, pues cumple la misma función, me lleva del punto A al punto B. Entonces no necesito cambiarlo, ¿cierto? Y entonces en ese mismo sentido habrán quienes van a la vanguardia, se montan en un Tesla, quienes dicen, no estoy convencido del Tesla todavía, entonces me voy por un punto medio, entonces me compro un híbrido, o el que se queda en lo que conoce y dice, no, yo no estoy dispuesto a cambiar. Yo creo que en el sector de la construcción pasa algo similar. Hay quienes están a la vanguardia de darse cuenta que la tecnología puede ayudar a optimizar muchísimo el mercado, sus procesos, y que vale la pena invertir en eso. Hay quienes dicen, más o menos, o sea, lo uso, pero un poquito sí, un poquito no, y como que hasta este punto y no más. Y hay unos que dicen, no, yo sigo haciéndolo en AutoCAD y ojalá no en papel, pero por lo menos en AutoCAD, en 2D, imprimo y me funciona, y ahí construyo, y ahí vendo, y ahí vamos bien. Entonces, siempre habrá un poco para todos, creo yo. Total. Yo creo que ahí hay una cosa que me parece importante también, es que los que van a la vanguardia son los que primero se van a dar cuenta que tienen una herramienta poderosísima entre sus manos. Y es que si yo hice un modelo tridimensional, por ejemplo, de un edificio, lo construí, lo retroalimenté con lo que construí, porque es que hay una cosa que a veces pasa y es que construimos un modelo BIM Ujú. muy bonito en computador, pero cuando construimos el edificio hacemos cambios en obra que no quedan consignados en el BIM, entonces el BIM queda desactualizado, pero si yo soy juicioso y lo actualizo, y me doy cuenta que ahí lo que tengo es una reproducción tridimensional de lo que tengo en la realidad, tengo una herramienta poderosísima de ahí en adelante. ¿Para qué? Para operar de la mejor manera ese edificio, para entrenar a la gente de operación y mantenimiento, para identificar dónde hay oportunidades de mejora. Eso creo que va a ser muy bien desarrollado y acogido en aquellos que son, digamos, como participan de todo el proceso, desde el diseño hasta la operación, y que impulsan eso. Cuando yo tengo un punto de quiebre que es que vendo, por ejemplo, en apartamentos, vendo, yo creo que esos son los más difíciles, porque hacer un modelo BIM para construir y después entregárselo a la copropiedad, muchas veces ahí hay un corte en la comunicación, entonces o queda en desuso el BIM porque nadie sabe cómo usarlo, no tiene el software para abrirlo, no sabe qué es lo que me están entregando y queda en desuso, o porque el usuario no tiene ningún interés, o sea, eso no me genera ningún valor agregado. ¿Para qué quiero un modelo tridimensional? Sí. Si es mi apartamento, ¿sí? No necesito hacer nada, no necesito medirle el consumo de energía. Y ese tipo de cosas. Entonces, depende. O sea, no creo que sea para todos los ámbitos. Ojalá me equivoque, pero creo que hay algunos segmentos del mercado que son más propensos a la implementación de esas tecnologías. Sí, creo que todo arranca por ahí, ¿no? Lo que decías ahorita es súper fundamental, súper importante y súper clave. Somos una sociedad de certificados, ¿no? Muy felices. ¿Cómo? certifi- Somos como una sociedad de certificados, sobre todo, no sé, yo Ah, hablo sí. mucho del contexto colombiano porque lo conozco muy bien. Somos una sociedad de certificarnos. De hecho, desde ir a la universidad para empezar un proceso de certificación, donde para muchos, no digo todos, pero varios profesionales, eh, es que me den un título para yo poder trabajar y ya, y que me digan que soy profesional y me suban el sueldo. De hecho, me acuerdo del boom de la certificación ISO 9001 en calidad.
un momento donde todo el mundo tenía certificación ISO de una calidad, pero no saben exactamente qué es lo que estaban haciendo ni eso, cómo les iba a beneficiar. Y un poco lo que bien estoy haciendo, bien impulsado por el tema de estas certificaciones como LEED, Edge, CASA, que les dan algunos beneficios a los constructores y eso ha hecho que muchos quieran hacerlo, pero no sé si sin esa certificación qué tan animados algunos estarían de invertir en esto, si no les dieran un descuento en un crédito constructor o les bajaran los impuestos por este tipo de cosas. Pero sí es algo clave y es como muchos de estos les ha venido cambiando la mentalidad ya después cuando ven, oiga, no es solo una certificación, es algo que de verdad está impactando en los procesos que estamos haciendo. Eh, y ahorita como cuando mencionabas algo respecto al tema de las viviendas y el usuario final, cuando hay un usuario final que es el que va a adoptar el edificio, que hay un desinterés en él, sería como importante. Entonces también no solo concientizar del uso de estas herramientas y del beneficio no solo económico, sino ambiental que vamos a generar, porque no solo uno puede pensar únicamente y exclusivamente en términos monetarios, sino el beneficio ambiental y el beneficio para la calidad de vida, calidad de ciudad y también obviamente el ahorro económico, concientizar a toda la sociedad y no solamente a los constructores. Sí, es que lo que pasa es que yo, de hecho, en algunas charlas suelo decir que la gente normalmente toma las decisiones basados en tres criterios. Entonces, yo lo que digo es como todos dentro de nosotros tenemos como tres personalidades. Yo lo llamo como, la primera es como la personalidad normativa. Entonces, la normativa es que si alguna norma me lo exige, lo hago. ¿Sí? Entonces, algunos somos más normativos, otros son menos normativos. Y incluso lo podemos ver como en el comportamiento que tienen las personas. Hay personas que hacen el pare, hay personas que no hacen el pare. Los más normativos son los que hacen el pare. Después está el economista, lo llamo yo, y es como el que busca siempre analizar todos los componentes económicos que están alrededor del tema y de sus decisiones. Y después está la parte pasional, la que creemos por convicción y nos gusta y nos hace quienes somos. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a comprar, por ejemplo, algo muy sencillo como un bombillo para su casa. Entonces, para su habitación. Entonces, anteriormente iba y se paraba frente al bombillo LED y el bombillo incandescente. Y encontraba que inconscientemente hacía esos análisis de esas variables. Y lo que ocurría es que el económico posiblemente pesaba más. Entonces decía como, no, es que este es más costoso que este, entonces todavía mi pasional no me da tanto como para irme por este otro. Algunos sí, algunos no. Cuando, por ejemplo, el precio de los bombillos LED empezó a caer, pues ya nos damos cuenta que hoy en día el económico como que pierde un poco de importancia en la decisión, ¿cierto? Pues si vale lo mismo, pues ponemos LED. Lo mismo ocurre en todos estos temas de sostenibilidad y de optimización de procesos. O sea, hay quienes hacen el análisis y se encuentran con un tema económico. Entonces, que me da beneficios y solamente lo hago porque me da beneficios tributarios y financieros. Sí, hay gente que lo hace por eso. ¿Que eso esté mal? Yo creo que no. O sea, al final también de una u otra manera le aportan al desarrollo de un mercado naciente, ayudan a generar masa crítica, ayudan a desarrollar proyectos que por lo menos alguien les habló de sostenibilidad en nuestro caso. ¿Sí? ¿Que su motivador inicial era el económico? Sí, pero es que si no hubiera tenido ese motivador, ni siquiera hubiera considerado la sostenibilidad. Claro. Lo mismo en temas, por ejemplo, BIM. Habrán algunos que dicen, ok, es que aquí me puedo ahorrar una platica, ¿cierto? Entonces aquí, y ese es su motivador, y lo empiezan a hacer. Pero pues si ese fue su motivador, pues qué bueno que lo empezó a hacer. Muchas veces se empieza a dar cuenta que hay otros factores alrededor que le aportan positivamente a su negocio. Entonces, al final yo creo que un poco lo que toca ver es como que en un mercado naciente, en realidad todos son posibilidades que le aportan al crecimiento de ese mercado.
Entonces, incluso a veces uso la frase que seguimos siendo una gota en un océano. Y en eso me refiero a los que usamos, a los que trabajamos, por ejemplo, en temas de sostenibilidad en construcción. Seguimos siendo una gota en un océano. La cantidad de proyectos que buscan sostenibilidad son muy pocos. Y creo que lo mismo pasa con temas como BIM. Seguimos siendo una gota en un océano. O sea, tú mismo ahorita me compartías el número de constructores que hay en Bogotá. Es absurdo. Yo te aseguro que si miras cuántos de esos constructores usan tecnología BIM, sigue siendo una gota en un océano. Son esos que se dieron cuenta que ahí hay una oportunidad y empezaron a generar esa dinámica y cada vez han sido más. Posiblemente hace 3, 4, 5 años eran muchísimos menos de los que son hoy. Pero si esos no hubieran empezado, pues hoy tampoco habrían los que están y así sucesivamente. Entonces, yo creo que es un proceso natural como de ir cambiando prácticas y de darnos cuenta que podemos hacer mejor las cosas y demás. Y a veces llega el punto normativo y es cuando nos lo exigen. Entonces, hay mercados donde es obligatorio ser sostenible. O sea, es que no hay otra alternativa. O sea, construir todavía de manera ineficiente no hace sentido. Entonces, normativamente lo hacemos así. Desafortunadamente en países latinoamericanos, porque no solamente Colombia, no hemos llegado a ese punto en que es obligatorio que todo sea sostenible. No, aquí todavía le damos licencia de construcción a sostenible o no sostenible. Afortunadamente, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda está haciendo un esfuerzo interesante a nivel Colombia para meter unos primeros pinitos de exigencias en términos de ahorro de energía y de agua. Y con la resolución la 0549 se empezaron a hacer esos esfuerzos. ¿Que hay un camino largo por recorrer todavía frente a eso? Sí, ojalá sea más rápido de lo que ha sido hasta ahora, pero la realidad es que a veces necesitamos eso, que alguien venga y nos exija, nos diga, ah, no, es que no es porque usted quiera, es porque a la sociedad le conviene que usted haga eso. Y en ese sentido, al BIM, ese sí lo veo más lejos que normativamente obliguen a todo el mundo a usar BIM, pero de pronto el mercado más adelante lo termina forzando. Ya los proyectos públicos son obligatorios mismo. Ah, bueno, mira, ahí está un poco no, no sabía eso. Al final todos los días uno aprende algo nuevo, mira. No sabía que los edificios públicos hoy en día les exigen, pero muy bien, o sea, es que hace sentido, es que, pues, Claro. ¿por qué no? Sí, además que tenemos los profesionales, tenemos todo. Yo te quiero preguntar una cosa, o sea, la inversión de ser sostenible, me imagino que hace unos años era, pues, cuando esto arrancó, debió ser una cosa costosísima y quizás únicamente para aquellos que tuvieran un proyecto grandísimo con un gran poder económico y para empresas enormes. ¿Tú sientes que el precio de invertir en esto ha bajado con los años y tal vez siga bajando hasta el punto de que tal vez los proyectos más pequeños, no sé, de eso yo en viviendas de interés social, de pequeñas empresas alrededor de Bogotá o fuera de Bogotá o en pueblos, pudieran acceder a esto? Hay varias cosas alrededor de ese tema. Los precios de algunos insumos y algunas tecnologías se han bajado sustancialmente, la respuesta es sí, ¿cierto? Y un ejemplo es en la iluminación. La iluminación LED hace unos 10 años era una cosa que era el lujo que se podían dar algunos pocos. Hoy en día es la generalidad. O sea, ¿por qué? Porque cuesta lo mismo o menos incluso que tecnologías ineficientes. Entonces, los costos del mercado se han ido bajando en algunos insumos que son necesarios para poder lograr proyectos eficientes, sí. Pero es importante tener en cuenta que un edificio sostenible no necesariamente es un edificio con tecnología, en el sentido de que no necesariamente tengo que meterle paneles solares o el vidrio más costoso y demás. Hay que entender que un edificio sostenible es un edificio que responde muy bien a las necesidades y a las condiciones del clima. De hecho, cuando uno estudia sobre sostenibilidad, es volver a las raíces de la arquitectura donde yo entendía, ok, estoy en el desierto,
y en el día hace un calor tremendo, en la noche hace frío, ¿qué necesito? Masa térmica. ¿Para qué? Para poder aguantar la noche y no congelarme, pero en el día no chamuscarme bajo el rayo del sol. Entonces, los indígenas o las personas que vivían en los desiertos entendían el clima y a partir de eso tomaban decisiones. Lo que ocurrió es que con la industrialización, pues básicamente nos dejó de importar eso. Entonces, como el aire acondicionado podía sopesar, pues qué importa que haga frío, pues le meto calefacción, qué importa que haga calor, le meto frío, y no nos importaba cuánto impactara eso en la demanda energética, porque pues para eso pues produzca más energía y punto. Y no nos dábamos cuenta que eso lo que estaba haciendo era acabando con el planeta, fundamentalmente. En realidad, cuando miramos las sostenibilidades de esa óptica, es darnos cuenta de que, ok, nos toca devolvernos, obviamente no devolvernos desaprovechando lo que a nivel de productos tenemos hoy disponibles, sino devolvernos a pensar de manera inteligente cómo desarrollar un proyecto. Entonces, eso supone hacer análisis y entender el clima, entender el uso, la orientación desde lo esencial. Y muchas decisiones de optimización son cómo oriento el edificio, qué tan grande hago la ventana o qué tan pequeña la hago. Y después de que ya hago toda esa optimización, sí me enfoco en, ok, ya optimicé la demanda de energía, ahora miro cómo suplo esa demanda de energía, por ejemplo, con energías renovables y le pongo paneles solares. Pero ese es como el último peldaño que debo dar en términos de sostenibilidad. Entonces, si lo pienso en ese sentido, en realidad hacer un proyecto sostenible debería ser incluso más barato, porque estoy poniendo lo que realmente necesito, Claro, no más de lo que necesito. Entonces debería costarme lo mismo o menos y operativamente o en la operación debería costarme menos porque yo entendí muy bien el entorno y pues funcionan los sistemas bien para ese entorno. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente no es una fórmula sencilla y lineal que simplemente póngale esto y póngale aquello y obtuvo un edificio sostenible. No, eso no funciona. Entonces, cuando trato de hacerlo así, muchas veces termino generando edificios más insostenibles, desafortunadamente. Así tengan un sello, así tengan LEED, así tengan EDGE, así tengan casa. Pero si no fueron bien estructurados los proyectos, desde la esencia de entender el sitio, el clima, los materiales, métodos constructivos, etcétera, 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 pues no obtuvo un edificio sostenible, por más placa que tenga. Entonces, un poco la respuesta es, los costos han ido bajando, sí. Si lo hago bien, no debería ser inaccesible. Y en la medida que entiendo cómo hago un proyecto sostenible, cada vez es más atractivo y lo llevo a otros niveles de mercado que anteriormente no hubiera considerado. Como la vivienda de interés social, claro que tiene un potencial tremendo para ser sostenible. De hecho, a nivel de sociedad debería ser la primera que debería preocuparnos desde el ámbito de la sostenibilidad. Y ahí es súper importante entender que si entendemos las bases de la sostenibilidad, por ejemplo, un tema fundamental en la vivienda de interés social es el confort de las personas que están dentro de la vivienda. Porque es que la sostenibilidad es personas, ambiente y plata. Si logro un balance entre esas tres cosas, en inglés es people, planet and profit. Si logro un balance entre esas tres cosas, en principio eso es hacer sostenible. Entonces, ¿de qué sirve que yo ahorre energía en una vivienda de interés social cuando primero el consumo no es significativo? Porque tienen unos bombillos, una nevera y una lavadora, si es que tienen lavadora, pero fundamentalmente una nevera, un televisor y un equipo de sonido, que eso no consume mayor cosa en energía. Entonces, el ahorro en energía no es el fundamental. Pero socialmente, si ese espacio es muy caliente o es muy frío, en realidad, si lo hablamos desde el ámbito de la sostenibilidad, no es sostenible.
Mm, Entonces, bueno, todos los proyectos en realidad deberían incorporar la sostenibilidad. Y yo creo, o sea, yo sí soy un convencido de que la vivienda de interés social es uno de los que sí o sí debería ser sostenible, desde entender y obligar a los arquitectos a entender el clima, los materiales que se usan para ese clima y que los proyectos funcionen de manera adecuada. Porque al final pues son las personas más desfavorecidas que necesitan una vivienda digna. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea importante. ¿Y es factible hacerlo? Sí es factible hacerlo. ¿Financieramente es posible que dé la ecuación? Sí es posible que dé la ecuación. Hay mecanismos para financiarlos. ¿Hace sentido? Totalmente, totalmente hace sentido. es como asegurar una mejor calidad de vida para el habitante, eso es más sostenible que incluso ahorrar plata. Sí, Espectacular, o sea, me quedo con eso y también siento que ser ineficiente es lo que es costoso realmente, ¿cierto? O sea, no, totalmente. no es como, oh, es que me sale muy caro pagar por un estudio ambiental que me va a reducir las emisiones y el consumo de mi edificio, o incluso eventualmente, no sé, el consumo dentro de mi obra. Eh, entonces no le invierto a eso porque estoy gastando mucha plata y en realidad lo que es costoso no hacerlo. Es dejar las cosas como están, es comprar un vidrio, una especificación mucho más alta de la que realmente va a requerir, es de pronto, como digo, a veces llenar de palitos la fachada para que no me entre sombra cuando de pronto lo hubiera podido solucionar con un método mucho más sencillo, orientando mejor el edificio, poniendo un alero, algo Ujú. que un estudio como el que tú haces hubiera podido decir, y ahí sí que de verdad hubiera ahorrado dinero, y no Sí, haciendo las cosas a las patadas. exactamente eso. Es que de hecho, por ejemplo, una cosa que a veces no nos damos cuenta es que alguien va a terminar pagando. Lo que pasa es quién es el que paga. Y el ejemplo perfecto es una oficina, por ejemplo, en Bogotá, mal diseñada, y entonces se me ocurrió que no, la voy a hacer bioclimática porque es que el clima de Bogotá se presta, entonces para no poner ningún sistema mecánico, entonces la voy a hacer bioclimática y le dejo unas rejillas para que ventile y no sé qué, y bla, bla. Entonces digo, no, ese edificio ahorra energía, ¿cierto? Porque no tiene calefacción, no tiene aire acondicionado, ahorra energía. Pero las personas que lo habitan, si el espacio es demasiado frío, ¿qué es lo primero que van a hacer? O conseguirse una cobija, Eh, y si eso no les da, van a Home Center y se compran un calentador y se lo ponen debajo de las piernas. Lo que se ahorró allá lo termina pagando en energía acá en algún momento. claro, Entonces, no necesariamente es que no cueste, es quién lo paga realmente, quién es el que está pagando eso. Lo mismo pasa en una vivienda mal diseñada, listo, me ahorré la plata en el vidrio, pero si esa vivienda es muy caliente, pues lo van a pagar a punta del disconfort o a punta de ventilador, alguna de dos, o en el peor de los casos a punta de aire acondicionado. Entonces, un proyecto mal diseñado en Barranquilla, pues, ¿qué hacen? Pues le meten ventilador o en el peor de los casos le tocó ir a comprar un aire acondicionado al que se compró esa vivienda y termina pagando las consecuencias en el largo plazo de unas malas decisiones de diseño y de construcción, de pronto. Y posiblemente si hubieran hecho un análisis y se hubieran dado cuenta, oiga, si le invierto un poquito aquí a la ventana y aquí a la orientación para que no le dé el sol o lo que sea, o a estas ventilaciones cruzadas o lo que sea, ese apartamento podría ser más confortable y por lo tanto ahí sí ahorraría energía y me aseguraría que esa persona nunca tenga que comprar un aire acondicionado. Perfecto, ese es más sostenible. claro, Entonces, totalmente. sí. Bueno, bueno, Dieguito, no, espectacular, de verdad, todo lo que has compartido hoy. De verdad te agradezco mucho, mucho el tiempo y todo lo que has enseñado acá, de verdad que es de suma utilidad e importancia y pues espectacular volverte a hablar porque uno aprende, o sea, es un tema que no domino y de que aprendo demasiado, de verdad, cada vez que te oigo hablar. Y pues nada, Dieguito, muchas gracias. No, con muchísimo gusto y a mí estos temas me apasionan, entonces Sí, cuando no, quieras podemos conversar
ya a un nivel de detalle más específico, si quieres, algo de lo que conversamos de los gemelos digitales y todas estas cosas que yo sí creo que finalmente vienen, no posiblemente para masificarlo en el mercado, pero sí como un punto de lanza para irnos dando cuenta que la tecnología definitivamente hay que implementarla en el sector de construcción y poder ojalá ser agentes de cambio de cómo Sí, hacemos las cosas hoy en día. espectacular, espectacular. No, nada, gracias, Dieguito. Voy a tenerla